Los fariseos y los escribas. Vamos a tener aquí estamos haciendo como si fuera una fariseos escribas. Así eran los fariseos. Ponían sobre qué? Sobre el pueblo de Dios, ¿qué cosa? Para que salvaran el dinero, podían llevar. Buscaban pecados que el dinero dejaba de ser. La justicia era o es la exterior de los predicados. La que veía, la que se veía. No era juzgado por las acciones escondidas en su corazón. Era lo que hablaban, era lo que se veía. Apedreaban a la gente que era adúltera, apedreaban a los que eran pecadores, crucificaban a los que eran rebeldes, pero ellos nunca. Yo tenía un compañero en la fuerza que decía: nada mancha mi blanco plumaje. Y era un corrupto de primera. Esto decían los fariseos. No. Nosotros, ¿qué hacíamos? Muchas veces hacemos cosas para que los demás que no vean. Jesús buscó algunos ejemplos. Miren, a mí no me gusta hablar en pasado. Aunque la palabra de Dios respeta porque nos ubica. Nos ubica. Pero generalmente hablo en presente, ahora. La palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Me gusta, no decía Jesús, aunque está en la palabra, hermano. Es una cosa, una apreciación mía. Jesús busca ante aquella multitud algunos ejemplos válidos, haciendo notar en nosotros, en los que nos rodeaban, en aquellos que iban a tener el privilegio de llevar adelante el Evangelio de Cristo. Que seamos sabios a la hora de actuar y de hablar. ¿Entiende ahí? Debemos ser sabios a la hora de actuar y de hablar. ¿Por qué, hermanos? Ya lo vamos a ver. Porque es necesario que el Hijo de Dios, el cristiano recuperado, el hombre recuperado, donde el Espíritu Santo gobierna su vida, sea transparente, o por lo menos, Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice algunos ejemplos, haciendo notar que debemos ser sabios a la hora de actuar. ¿Por qué busqué este pensamiento? La hora de actuar es lo que veo. Debo ser sabio cómo me dirijo con mi hermano. Debo ser sabio cómo trato a una esposa. Debo ser sabio cómo me manejo y abordo los temas con mis hijos. Debo ser sabio cómo manejar las situaciones, a lo mejor adversas o no, de la sociedad, de los vecinos, de mis compañeros de trabajo. Mi hablar tiene que ser lo que tiene en mi mente, decía José Carbonell. El Evangelio de Cristo entra por la mente. Que presentéis vuestros cuerpos. El Evangelio de Cristo entra por la mente, transforma el corazón y deja cambiando toda nuestra voluntad. Excelente. Me encantó. Buscaba decirnos, o busca el Señor, nos hace reflexionar, nos toma en sus manos. Me dice Daniel, aunque vos sos grandote, jugaste, hiciste esto, un montón de cosas, eres fuerte. Nos hacía reflexionar interiormente para que antes de manifestarnos en un acto, en un hecho exterior, hermano querido, eso va a hablar de mí
testimonio, que significa la presencia del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Existe, hermanos, tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué estoy insistiendo en lo exterior? Porque hay una gravedad que Dios juzga. Y esa gravedad se llama premeditación. ¿Qué es la premeditación? Es aquello que se gesta en la mente de la persona y en el corazón. Decíamos que el Evangelio ingresa por la mente al hombre, transforma el corazón y cambia nuestros actos. O sea, que aquello que juzga el Señor es la intención. Acá, hermano, yo tengo que pedirle perdón. Muchas veces me he dejado llevar por mi premeditación. Y es la predisposición, la intención, es la predisposición del corazón. ¿Sabe cómo lo transformamos? ¿Cómo lo hacemos público? En el enojo, en el insulto, en el adulterio. Y el Señor le tiene que decir eso: por la dureza de vuestro corazón, permitid tal cosa. Premeditar, circunstancia que agrava la responsabilidad, hermano. Agrava mi responsabilidad ante una respuesta que debo dar a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa, a los vecinos. Me demuestra que esa responsabilidad y esa premeditación es una planificación anterior a lo que voy a hacer. Esto conlleva y da a luz, como dice Santiago, el pecado. Ese es el pecado. Quizás, como podemos engañar unos a otros, no vemos más allá de lo que nos permite la vista. Y si alguno ve más allá, es Superman. ¿O no? Sí, ¿no? Pero viene y me dice: no, ¿cuántas veces nos dijeron? Está todo bien. ¿No? Pero no, con el hermano no tengo ningún problema. Pero aún hay hermanos que no han pedido perdón. Aún hay hermanos que la intención de su corazón toman la mesa en la santidad. Hermano, consiste en planear y llevar adelante el pecado con intencionalidad. Esto es lamentable en nuestra vida. Da lugar, ¿saben a qué? Al homicidio. Búsquenme. Primera Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera Juan, capítulo 3, versículo 15. Fuerte, nos ponemos de pie y leemos la palabra. Lo que nos dice el apóstol San Juan en esto lleva a la desaprobación absoluta de Dios, del Padre. Primera Juan, capítulo 3, versículo 15. ¿Quién lo tiene? Cuidado, hermano. Cuidado. Mi intencionalidad puede llevar a que cometa un error grave. Pero yo, Poli, yo no maté a nadie. No porto armas, no llevo cuchillo, no me enfrento con nadie. Pero una palabra, dice la Biblia, enciende una palabra.
de deshonrar al hermano, a la hermana o a los hijos. Era el juzgamiento de Dios. Ninguno que es homicida tiene vida eterna. Quiero que reflexionemos. Quiero que meditemos esto, que lo pongamos en práctica. En segundo lugar, acá está la justicia de los fariseos y los escribas. Y en segundo lugar, dualidad. ¿Saben lo que es algo dual, no? ¿Que tiene doble? Podemos decir doble. Puede ser, por ejemplo, una radio, ¿no? Que sea con batería o se pueda enchufar a la red eléctrica. ¿Está bien? Bien. Esta dualidad en nosotros procede solamente por una acción negativa nuestra. Es la de mentir. Yo, ¿está todo bien? Está todo bien. Con el hermano está todo bien. Cuando voy a hablar, lo destrozo o lo cruzo. ¿Qué hay en la situación? Mentira. Los fariseos se manejaban con mentira. Le hacían ver que eran maestros. Hacían ver que cuidaban los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Estudiaban y guardaban los libros. Esto tiene un nacimiento. Esta mentira tiene un nacimiento, este accionar, esta dualidad en el cristiano, lamentablemente, porque cuando nosotros vemos y observamos lo que pasa afuera y a nuestro alrededor y queremos tomarlo como ejemplo, ahí es cuando nos equivocamos. Entonces esta dualidad tiene un nacimiento. Un hermano que me busque Oseas capítulo 4, versículo 6. Y otro, o una hermana puede ser también, Isaías capítulo 5, versículo 13. Aquí vamos a ver dónde está el nacimiento de esta dualidad en nuestro interior. Oseas capítulo 4, versículo 6. Isaías capítulo 5, versículo 13. El que lo encuentra se pone de pie y lo lee fuertemente, así lo entendemos todos. Porque olvidaste la ley de Dios y yo te olvidaré de ti. Capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. El otro, Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue sembrado contigo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud. Miren ustedes, hay iglesias, hermanos, hay iglesias que no cultivan el conocimiento de Dios. Y estamos a merced. Hoy cuando estaba llegando a Capital, un fuerte viento llevaba las hojas de un lado para el otro y casi no veíamos los coches porque las hojas se ponían en los parabrisas. Y así somos a veces los cristianos. Le comentaba a Mario recién, hace un ratito, cuando fui a ver a Tomás, le comentaba que hicieron un acto en la facultad por el medio ambiente y por la paz mundial. Llamaron a muchos hermanos, llamaron a hermanos nuestros y llamaron a todos los credos que podían y tenían alcance y cerca de la facultad. Hermanos queridos,
nos falta conocimiento de la palabra de Dios y cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Predicar el Evangelio de Cristo. Y el hermano que estaba allí, representando a las iglesias cristianas evangélicas, no habló del amor de Dios. Y no predicó a Cristo crucificado. No lo quiero criticar. Pero ¿saben qué? Desperdiciamos 400, 500 personas así, que necesitan espiritualmente como la necesitamos nosotros. El problema, ¿saben cuál es? La costumbre dentro nuestro hace que nos veamos superiores. Nosotros lo tenemos. Tiene un nacimiento la mentira en nosotros. Tiene un nacimiento, un cimiento, la dualidad de nuestras vidas. Hoy con el Señor, mañana con el enemigo. Hoy estoy en la iglesia, mañana no estoy. Hoy me levanto cantando, mañana estoy triste. Hay una dualidad de nosotros. Por eso Cristo fue a la cruz para llevar y colgar, decíamos en Colosenses capítulo 3, que Él colgó sobre el madero el acta que nos era contraria. Más allá de hablar de la ley, más allá de hablar de la iglesia y del pueblo de Dios, nos estaba diciendo que teníamos un acta contrario a la voluntad. Él fue a la cruz y venció. Amor. Ese nacimiento está en los versos que leímos y otros más. El conocimiento, el nacimiento es no conocer a Dios. Hermanos, venimos muchos, o algunos ya de mayores, conocieron al Señor y abrieron su corazón y le pidieron perdón por pecados. Pero otros nacimos en hogares cristianos. Nos olvidamos. Daniel se creyó, o Poli, como ustedes quieran, se creyó de que la sabía toda. Allá en la Poli, ¿vieron donde yo trabajaba? Decían que el mejor policía era el que pisaba los adoquines, porque tomaba conocimiento y experiencia. Acá viene cualquier hermano creciendo espiritualmente, que la leche, que desea la leche adulterada y ya piensa de que puede regañar a los ancianos, que ya pueden hacer una iglesia adelante, que ya pueden hacer lo que ellos quieren y poner su voluntad, escondiendo dualidad del momento. Es el conocimiento que demanda el Señor en estos ejemplos que nos pone tan amorosamente para que vos y yo lo tomemos, para que lo pongamos en práctica ahora. Lo habló casi 2000 años o más de 2000 años, pero hoy está vivo nosotros. Nos pasa exactamente lo mismo. No hay, decía el Eclesiastés o el predicador, ¿y qué decía? No hay nada nuevo debajo del sol. Este conocimiento que demanda el Señor Jesucristo es un conocimiento profundo. Yo digo profundo, hermanos queridos. Digo, ese conocimiento de buscarle a Él y sentirme protegido, sentirme abrigado, sentirme de que Él me está infundiendo calor y aliento. Él me toma en las manos y me dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Daniel? ¿Por qué hiciste esto en contra de tu hermano? ¿Dónde está tu hermano?
La mayoría de las preguntas de los hermanos nos dicen, y los jóvenes, más jóvenes. No vienen, no están los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿En este lugar? En realidad te lo pide la cama y duraste por uno, ¿sabes? Y lo fuiste a ver. Es un conocimiento profundo y lo que quería decir el Señor era como el centro de donde se produce el terremoto. Se llama epicentro. El conocimiento demandado por Jesús, ¿sabe cuál es? El epignosis. Epi, profundo. Gnosis, conocimiento. Epi, sismo o centro del terremoto. Eso es lo que tiene que causar en nuestra vida. Cuando tiembla en nuestra vida, ¿habré hecho bien en hablar o me arrepentí? Lo dije. No hay profundo conocimiento en tu corazón. No quiero decir tampoco de que todo lo que digamos, yo pongo nosotros los ancianos, todo lo que digamos, estamos todos, hay que cumplirlo al pie de la letra, no, hermano. Ahora tenemos debilidades y flaquezas. Ahora nos equivocamos, porque a veces ponemos nuestra razón de por medio y no el consejo de Dios. Oseas e Isaías, para tener un breve conocimiento, Oseas reinó más o menos unos 60 años antes perdón, Isaías reinó unos 60 años antes que Oseas. Oseas lo hizo para el reino del norte. El pueblo de Dios se había dividido. Un pueblo fiel, un pueblo que aún guardaba las costumbres, la ley y buscaba al Mesías, y un pueblo que ya se había confundido con el mundo y todo aquello que le rodeaba y dejó de lado al Señor. No por eso el Señor lo castigó, lo disciplinó, pero no por eso lo dejó. No podemos desconocer, no podemos desconocer que Él no miente. En Romanos capítulo 3, versículo 4, y ahí vemos el ejemplo y la aseveración que pone el apóstol en cuanto a esta situación. Capítulo 3, versículo 4 de Romanos. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre para que seas justificados en tus palabras, hermanos queridos, y venza cuando fuere juzgado. Salmo 116. Decía el salmista, 116. Decía el salmista lo siguiente. Hay a veces que sacamos las hojas, las pasamos de largo porque no nos conviene. Recordemos estos textos, por favor, anotémoslo, recordémoslo, leámoslo, meditémoslo. Y el viernes que viene, o el domingo, avísenos y díganos, hermano, usted dijo esto, yo no lo entendí, pero me hizo bien reflexionar sobre la palabra de Dios. Versículo 116, el capítulo 116 de los Salmos, dice la palabra de Dios, versículo 11. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es.
todo hombre es mentira. Esto llevó a tergiversar. Tergiversar es correr, torcer, buscar un atajo, lo sagrado como las costumbres. La costumbre de mentir, la costumbre de hacer, como decía, todo lo que nos rodea. ¿Y saben qué pasó? La palabra del judío o del israelita en la antigüedad cayó en descrédito. Por eso los juramentos terminaron mal. Como toda cosa que cae en las manos de nosotros los hombres. Nosotros, los hombres, hacemos las cosas mal. Dice, la costumbre era mentir. Era, el pueblo judío, ¿saben lo que hacían? Se prestaban plata, pero el Señor había puesto, si en el año o en el día del perdón, ¿no es cierto? Perdonar las deudas. ¿No? ¿Saben lo que hacían? Me lo cuentan ahora, amigos que tengo judíos. ¿Saben lo que hacían? Por ejemplo, Fátima me debía a mí, me debe 100.000 pesos. Y entonces Fátima venía por el mismo camino. Y yo lo cruzaba en el camino, tenía que perdonarle los 100.000 pesos. ¿Y sabe lo que hacía yo? Me cruzaba por la puerta para no cruzar y no perdonar. Eran mentirosos, eran engañadores, negociadores, malos negociadores, porque, o sea, malos negociadores en el sentido de buscar siempre el interés. Dice, terminando por ser con los juramentos, ¿saben qué? Desviaciones convirtiendo en juras abominables delante de Dios. Juraban por cualquier cosa. Hablaban entre ellos cualquier cosa, entre hombres y mujeres, hablaban y decían, te lo juro por Dios. Hoy en día, hermanos, estamos hablando cosas de la palabra del Señor, que estamos sentados escuchando algunas cosas y dicen, el Señor está presente. ¿Y saben qué es eso? Llamar a Dios porque no estoy diciendo la verdad. Es poner la responsabilidad de mi mentira. El Señor juzga porque todo hombre es. Esa dualidad tiene que estar en consonancia con la mente y el corazón. Es preferible pedir perdón y tragarme todo, disculpen lo que voy a decir, todos los sapos y todo mi entendimiento, pero pedirle perdón al hermano para que juntos sigamos el camino a la gloria celestial. Esa desviación convirtió los juramentos abominables, infames y vulgares. Cuando el Señor ve esto, ¿qué hace? Proscribe. ¿Saben lo que es proscribir? Es poner fin. Estaban aquellos, estaban los religiosos, los sumos sacerdotes, todos diciendo, como decíamos, no tengo pecado en mi vida. Nosotros, pero sí, los pobres de corazón, los mansos y humildes, los que claman por justicia, porque le cobraban exorbitantes intereses y los castigaban espiritualmente, aún poniéndole cargas totalmente pesadas que no podían llevar y que los conducían al suicidio. Jesús proscribe esto. La costumbre, esa mala manera y forma de jurar, de poner a Dios por testigo. Si somos cristianos, verdaderamente, y procuramos con diligencia a Dios, sin obrero aprobado, nuestras habilidades y flaquezas, nos hizo
se hace. ¿O no? ¿Verdad? No, sí, ¿no? ¿Podemos reflexionar en esto? Una carga difícil que ponía el Señor sobre nosotros. Hoy el Señor, hoy sobre nosotros. No. Pablo redondeaba el pensamiento del Señor guiado por el Espíritu Santo y decía: nadie tenga más alto concepto de que el que deba tener, amados los unos a los otros, para no ser considerado homicida, porque estoy odiando a mis hermanos con la palabra, el accionar y el descreimiento. Y sí se hace, tú no seas. No, que tú sí seas ni, que tú no seas ni. Entonces no sabemos dónde está. No seamos como típicos, ¿no? ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Se acuerdan ustedes? Estaba haciendo Pablo como Daniel, largo, 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 largo en la predicación. ¿Y qué le pasó? Se quedó dormido. ¿Y qué hizo? Se cayó. Hermano, despertemos. Te van a decir: dale, Poli, apárate, apúrate. Bueno, ya me apuro, ya me apuro. No hacer intervenir sin razón, hermano, valedero, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con nuestros votos hechos al Señor. Los juramentos son promesas que hacemos. Señor, nosotros hemos ido a Santiago a un hotel donde el hermano Rojas lo consiguió porque era un hermano, no sé si apartado, ¿no? Pero él decía que había aceptado al Señor. Y decía: Señor, si tú me das este hotel, yo lo voy a poner para que los siervos, eso dicen a los pastores, los siervos de Dios vengan y sean acá, y se recreen acá. Como los primeros que él pudo cumplir. No hacer intervenir sin razón ni motivo a Dios como testigo. Y en tercer lugar, y el último, dice: tenemos un resultado positivo. Porque sería lindo, ¿no es cierto? Dejar acá, que todos pensemos, meditemos, reflexionemos y terminamos el mensaje. Pero le voy a pedir al Señor que me enseñe a sintetizar. 5 minutos más, quizás, para decir que hay un resultado positivo. Un resultado negativo de nuestra acción, un resultado positivo que todos podemos tomar y cambiar nuestras vidas. Poner nuestras vidas en las manos del Señor. Estamos cansados, ¿no? Lo digo con respeto. Estamos cansados de escuchar: si el alfarero, Señor, rompa este vaso y te hace un vaso nuevo. Los utensilios que se limpian del pecado son utensilios útiles y honrosos. Menos que hacemos es dejar al Señor que obre en nuestra vida y que rompa el vaso. Y lo que menos hacemos es limpiar nuestra vana manera de vivir y de nuestros pensamientos que vuelan más rápido que la palabra y se convierten en pecado delante de Dios, por lo cual no. Tomar de lo demás, decía en un momento, tomar de lo demás como modelo. Demás me refiero a lo que están fuera del pueblo de Dios, mayormente, como aquellos que están dentro del pueblo de Dios, malas acciones, mal obradas, si quieren decir. Sus actitudes fueron desleales,
no con los ancianos, no con los hermanos, sino con Dios. Tomar de lo demás como modelo y hacer como todo el mundo, obedeciendo. ¿Qué cosa, hermano? Obedeciendo al príncipe y padre de la familia, de la mentira. Eso sería un acto descabellado en nuestras vidas espirituales, sin crecimiento, apagado, con el espíritu encarcelado dentro nuestro. Hermanos queridos, eso sería no tener razón en nada. Fíjense, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Para el que lo leyó, el que lo encontró, fuerte. Romanos capítulo 12, versículo 1 o 2. Hermanos, os ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro profundo racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos queridos, invitación del Señor. No tomar como modelo a aquellos que se conducen mal dentro de la casa del Señor, o aquellos que están equivocados. Hoy vemos iglesias diezmadas, iglesias sin orden, sin Cristo en el medio. No nos conformemos con ese modelo viejo, obtuso, arcaico, me enseñaron. El príncipe de la mentira. ¿Quién es? Príncipe y padre de la mentira. Dice, despojémonos, hermanos queridos. Dios nos exhorta en esta noche a que nos despojemos. Que seamos sí, sí o no, no. Por el ni no vamos a entrar en las glorias celestiales. Porque cuando me convertí tengo que razonar. Mi sí fue sí, mi sí fue paso. Dios lo prometió. Servirte con él. También fue mucho necesario. Mira Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, y aquí vamos con la mentira, todo engaño, hipocresía, envidias, hermanos, y todas las distracciones que trae como un pegamento, que se van adheriendo las cosas, porque no somos capaces de decirle, Señor, ayúdame. Señor, te he prometido servirte con amor. Escuchábamos nosotros días, Pedro me ama, me identifico plenamente. Este mismo Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las distracciones. Versículo 2, quiero que lo leamos todos juntos. Vamos, ¿lo tenemos? ¿Está ahí? ¿Qué dice? Va fuerte, vamos.
Desea como niño el pensamiento que tiene Poli, no, hermano. Desea como niño el pensamiento que tiene MacArthur, no, hermano. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos desear la leche, la palabra de Dios, aquella que convierte el alma y nos da bendiciones para poder hacer una buena familia, acudir a nuestros hijos y corregirlos con amor, con paciencia, para que nuestra iglesia crezca para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, aunque fue adulterada, llega a nosotros por la gracia del Espíritu íntegra. Y lo que nosotros necesitamos, ¿para qué? Para que crezcamos. Para que crezcamos. Miguelita, la más chiquita. Mucho más allá del paso que ella podía dar. ¿La podíamos soltar? No, hermano. Y eso me demuestra amor. No puedo soltar a los hermanos. Yo quiero que mis hermanos no disfruten la presencia de Dios en su vida, de la salvación y el perdón de pecados. Dones divinos que puso Dios en su vida. ¿Dónde están, hermanos? Despertemos. En Colosenses 3:1 debemos hacer esto. ¿Saben por qué? Nos dice el apóstol Pablo. A ver, ¿quién se acuerda? Sí, pues, habéis resucitado, y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué dice resucitado? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No, Dani, yo te veo más vivo que nunca. Mi relación íntima con Dios el Señor me tendía la mano y me decía, hombre de poca fe. Por último, nosotros debemos fijar nuestros ojos, buscar las cosas de arriba, donde está escrito, sentado a la diestra de quién? Del Padre, de Dios. Debemos tener como ejemplo un solo modelo en nuestra vida. El modelo perfecto. No es lo que nos dicen los políticos, ¿eh? Ponga acá su votito que usted va a estar mejor, ¿eh? Tenemos un modelo perfecto. Nuestro Padre Celestial, lleno de verdad, lleno de amor, que se extiende y es fuerte, celoso. Por último, podemos desear también una gran confesión. Filipenses, capítulo 4, versículo 3, que dice, todo lo puedo en Cristo. Lo decimos. La premeditación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver, nos ponemos a pensar en esta confesión de amor
es en concordancia, en armonía, mente, alma y espíritu. Mente, cuerpo, alma, espíritu. Habiendo, Pablo decía eso, queridos hermanos. ¿Saben por qué lo decía? Porque se le ocurrió decirlo. No. Lo decía porque él aprendió. Si ustedes ven el testimonio de Pablo, ¿qué dice? Mordido por la serpiente, casi muerto, casi se ahoga, bajado, ¿cómo es? Él recibía las amenazas de muerte. Él aprendió, hermano, como usted, como yo, como vos. ¿Sabés qué aprendió? A vivir dependiendo plenamente de Cristo. Porque Él no guardará su enojo para siempre. Lávame con mis ojos. Lávame con tu sangre y con el agua bendita de la palabra de Dios. Encontró el camino de la obediencia, Padre. Así como Pedro y todos aquellos que se la jugaron, hermano. Y con esa plena convicción debemos nosotros enfrentar las limitaciones de nuestro ser. Y no todos hemos podido estudiar en una universidad o en una facultad. No todos pudimos terminar el secundario. Y no todos pudimos, a veces, lo tenía mi padre, que había llegado hasta tercer grado. Pero es con esa convicción de que Cristo gobierna nuestras vidas, que es más que suficiente para nosotros, para vencer. Es más que suficiente. Él había encontrado para su vida todo el equipamiento para enfrentar todos los retos. Decía, y que nadie más me moleste. Decía, no. Debo vivir también. Bueno, despreciar algo de esto. No, querido, lo venía preparando y teniendo en mi corazón. Expresarlo, ayudarlo, animarlo, porque dentro de uno de esos textos dice que Dios no guarda para siempre su amor. Que ama al que ¿lo tenemos? A ver si se animan, vamos a ponernos de pie antes de irnos y vamos a cantar con toda fuerza. Me gustó cuando cantamos.